Ok, entonces después de ese resumen que les di, vamos a entrar en contexto. En en Hebreos capítulo 2:15, Hebreo capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿sí? ¿Sí? Entonces, mira que por el reino de la muerte y el temor y la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, toda la gente que había muerto antes de Jesucristo estaba esclava, ¿sí? Unos en descanso y otros no, pero estaban esclavos, ¿ok? Ahora, regálenme un ratito. Regálenme un ratito, voy a ver algo aquí rapidito. Ya. Miren, vamos a ver lo que dice en Efesios 4, 8 y 9. Efesios 4, 8 y 9. Abra su Biblia en Efesios 4, 8 y 9. Dice ahí, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había primero descendido a las partes más bajas de la tierra. ¿A dónde había descendido el Señor Jesucristo? Según lo que leemos aquí el verso 9, Efesios capítulo 4, 8 y 9, que dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué hizo el Señor cuando estuvo cuando ya había muerto? ¿Qué fue lo que el Señor hizo? ¿Su espíritu qué hizo? Descendió a las partes más bajas. Ok, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Los cielos estaban cerrados. Los cielos eran de bronce y no permitía que el hombre pudiese tener libertad. Solo cada cierto tiempo, cuando el Espíritu de Dios venía y se abría paso en los cielos o abría una adoración genuina, un espíritu de arrepentimiento, se podrían abrir esos cielos. Mientras tanto, no, los cielos estaban cerrados. Y no solo estaban cerrados, arriba era como que dice en los aires era como que dice la plataforma para detener sueños, visiones, metas, dones. Si me hago entender, había esclavitud y todo estaba sujeto por el reino de la muerte. ¿A causa de qué? Del temor y de la muerte y del pecado, ¿verdad? Ahora, que es tremendo porque se convierte como en un domo. ¿Por qué? Porque desde las partes más profundas de la tierra, donde operaba también los cielos, que son los cielos infernales, ¿sí? Operaba el Hades. Y el Hades, una de las cosas que hacía el Hades o el Seol era literalmente cautivar. Recuerden que vimos la clase pasada, en la iglesia les enseñé que existen lazos y esos lazos atan a las personas, atan las manos, atan los pies, atan la boca, atan los órganos y los enferman, atan los genitales. No vimos más allá del asunto porque no me alcanzó más versículos y el tiempo, no me alcanzó el tiempo para los versículos, pero dice que la casa de la ramera literalmente ata a las generaciones y ata de tal forma que lo hace preso del Seol. Por ejemplo, una persona cuando tiene deseos impuros, de una manera muy férrea, torcidos sus pensamientos, es porque ha quedado presa de ese lazo. Y inclusive gente que conoce a Cristo aún sigue siendo presa de esos lazos y necesita ser suelta, ¿ok? ¿Estamos aquí? Amén, Entonces, pastor. si se dan cuenta, entonces dice que prácticamente él descendió primero a las partes más bajas de la tierra para llevar cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, no había acceso al paraíso. El hombre perdió toda conexión del cielo con la tierra. La única conexión que había era esporádica y por eso es que el Espíritu Santo venía solamente de tiempo en tiempo y de temporada en temporada. Entonces existía lo que era el seno de Abraham y existía lo que era el Seol. ¿Ok? Ahora, aparte de eso, ¿se acuerdan que yo les di un versículo y les dije que el Señor creó los cielos de los cielos? O sea, hay cielos sobre cielos, o sea, hay dimensiones sobre dimensiones y la misma copia también hacia el infierno. Hay, en este caso, Hades y hay abismo, ¿sí? En el abismo, hoy no voy a topar el tema del abismo, pero el abismo es un cielo más profundo o es una profundidad más alta
donde literalmente actúa Apolión, y Apolión es un espíritu destructor, porque Apolión significa destructor, y literalmente de ahí se maquinan los diseños para poder destruir naciones, destruir iglesias, destruir ciudades, destruir territorios, destruir en general, si me hago entender. Entonces, los comandos del ejército de Satanás están en las profundidades del abismo, ¿ok? Entonces, hay profundidades, la primera etapa de profundidad se llama Seol, ¿sí? Y en el Seol literalmente se mandan lazos para atar a las personas y traerlos inclusive enfermedad, cautivo los pensamientos, ansiedad, pero los diseños originados están directamente en el abismo. En el abismo hay inclusive generaciones cautivas, tesoros cautivos. Ahora, es interesante porque la casa que está operando actualmente, la casa vigente, se llama la casa entendida en los tiempos. Ahora, que en este caso es Issacar. Sí, Issacar es una casa que está representada por el burrito, ¿verdad? Pero algo que a mí me llamó la atención de Issacar para esta temporada es que Issacar dice que uno de los diseños que tiene es que él comarca, que él, para él están diseñadas las comarcas y los tesoros de la arena, los tesoros del mar. Ahora, curiosamente, el abismo está ligado mucho con las aguas y sobre todo con las aguas del mar, ¿ok? Por favor, dígame si está entendible hasta ahí. Paro, sigo, si se entiende, no se entiende. ¿Tienen preguntas? Dígame hasta ahí. Ok, como nadie me dijo nada, dice, esta es la palabra hebrea que significa, ¿qué significa Seol? Ahí anote, Seol significa lugares inferiores. ¿Qué significa Seol? Lugares inferiores. Ok, en el griego es Hades y en el latín es infierno. La palabra infierno simplemente sitúa una zona de operación del reino de Satanás, de la misma manera que es el príncipe de la potestad del aire y bajo este título controla el segundo cielo, ¿ok? Él es el príncipe de la potestad del aire, pero él controla desde abajo, ¿ok? Y bajo este título controla el segundo cielo, que en los lugares inferiores controla todo lo que tiene que ver con la muerte y la cautividad. A ver, vuelvo y repito. El príncipe de la potestad del aire es el que opera en las regiones de los versículos que le di, en las regiones del aire o del segundo cielo. Pero en los lugares inferiores de la tierra controla todo lo que tiene que ver con la muerte y la cautividad. ¿Sí? Muerte y cautividad. Quiero que entendamos algo. Muerte no es el cese de la vida. ¿Ok? ¿Qué significa muerte realmente? Yo les hago una pregunta bien sencilla. Si ustedes Estamos mueren en pausa para despertar para el eternamente. juzgamiento y todas esas cosas. Ok, la muerte no es el cese de la vida. La muerte es estar fuera de Dios. Eso es la muerte. Ok. Recuerden que el Señor le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol del huerto no pueden comer de este, menos de este de aquí, porque el día que lo coman ciertamente morirán. ¿Se acuerdan que el Señor les dijo eso? ¿Se acuerdan o no se Amén, acuerdan? pastor. Amén, pastor. Entonces, ahora yo te quiero hacer una pregunta. Cuando ellos comieron el fruto, ¿murieron o no murieron? No murieron, pastor. Exactamente. No murieron físicamente, pero espiritualmente se separaron de Dios. Entonces, ¿qué es la muerte? Sino la separación de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando dice que opera el reino de la muerte, ¿qué está operando? El reino de la separación de Dios. El Seol es un reino establecido por Satanás en el cual implica separarse de Dios. O sea, todo lo que pelea contra Dios, todo lo que contiende contra Dios, todo lo que se aleja del Señor, todo conocimiento y todo envanecimiento que se levanta en contra de Dios, ¿sí? Hace que literalmente puede provocar que inclusive el Hades se manifieste atándote con lazos. Por ejemplo, la incredulidad hace que las personas no busquen al Señor y no tengan el sentido de reconocer a Cristo en su vida. Eso quiere decir que esa persona está adoctrinada por el Seol y está con lazos del Seol atada de tal forma que no puede ver la luz de Cristo. ¿Sí me hago entender? Amén. ¿Ya? Sí, Amén, y la cautividad tiene que ver justamente
con que hay personas que aún siendo cristianas y teniendo dones, no tienen ni siquiera la capacidad de ejercer sus dones, no tienen la capacidad, por ejemplo, se hizo cristiano, pero todo le va mal, no le funciona, ora, pero no funciona. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué parte? O sea, ¿quién cautivó mi generación? Cautivé, qué sé yo, con mis palabras, con mis acciones, con mis generaciones por iniquidad. ¿Qué quedó atado? ¿Qué está? Por eso es importante que la iglesia constantemente esté en procesos de liberación, estén constantemente en procesos, no solamente decir amén y aleluya o reconocer que Dios hace cosas grandes. Eso es muy hermoso y eso es algo que tenemos que hacer todos los días. Pero algo que nosotros debemos buscar para tener libertad en muchas de las áreas es también comenzar a trabajar en áreas de liberación. A veces nosotros descuidamos. Por ejemplo, cuando una persona, digamos, en el diario vivir o en la vida cotidiana que pasa años sin, por ejemplo, desparasitarse, puede que tenga problemas por parásitos. Entonces, los parásitos, ¿qué necesitan hacerse cada cierto tiempo con los parásitos? Desparasitarse, ¿verdad? Entonces, así mismo pasa en Dios. A veces en Dios nos confiamos tanto de su voluntad, de lo que hacemos con Él, que muchas veces no nos damos cuenta que todavía hay parásitos en nosotros que fueron heredados, que fueron adquiridos o que inclusive tenemos por falta de conocimiento. Amén. Entonces hay personas o habemos personas o hay ciudades, hay lugares, hay inclusive viviendas donde nosotros estamos que están cautivas, ¿sí? Por ejemplo, les hago un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, yo no soy de las personas que me cambio de casa por cambiarme. Y si me toca cambiarme y yo veo que entro a un lugar, lo primero que hago es liberar a ese lugar de toda cautividad y de toda situación, porque puede ser que desde que yo llegué a una casa en particular o me cambié a una casa en particular, comiencen a pasarme cosas que no son buenas. ¿Qué sé yo? Ese lugar pudo haber habido algún aborto y usted no supo. Pudo haber inclusive habido alguna violación y usted no supo. Y ese lugar donde se practicó ese pecado, literalmente, ese territorio, ese sector queda ligado al Seol. ¿Ok? Cuando muere una persona o cuando matan a una persona, la ciudad queda pactada al Seol. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la sangre de Abel hasta el día de hoy sigue clamando. Eso quiere decir que la gente que muere de manera injusta, su sangre, su espíritu, ese espíritu humano, a través de su sangre, que es la vida, sigue hablando y pide venganza. Y cuando pide venganza, vuelve de nuevo a repetirse un ciclo de muerte constantemente en ese lugar. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Amén. Amén, pastor. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Una pregunta, pastor. Si es Y del tema, sí, dígale. sí, ¿y cómo se puede hacer, por ejemplo, para liberación? O sea, Todavía eso no no voy entiendo. ahí. Estamos en el tema. Ah, Recién ya, les estoy enseñando las bases, ¿ya? Sí, recién les ya, estoy pastor. enseñando. Estoy recién poniendo la plataforma. No me pidan más si todavía no llego hasta allá. ¿Ok? Ya, Ok. ya, Entonces, perdón. porque es importante primero conocer para luego actuar. ¿Ok? Entonces, vamos Amén. entendiendo entonces que el Hades o el Seol, que es lo mismo, y hay que hay profundidades de profundidades. La otra parte es el abismo. ¿Ok? No es lo mismo el abismo o el lago de fuego y no es lo mismo el Hades. Y es tremendo porque el Hades literalmente hace que son puertas que se abren y que no se abren solas. De hecho, la tiene que abrir la llave que abre todo lo espiritual, en este caso el ser humano, porque nosotros somos llaves, somos puertas, ¿ok? Entonces lo que provoca el hombre hace que se abran dimensiones, ¿sí? Todo lo que tú hagas hace que se abran puertas. Todo lo que tú dices hace que se abran puertas. Todo lo que tú vives hace que se abran puertas. Si tú buscas al Señor, si la palabra con denuedo está en ti y constantemente hablas vida, pues eso es lo que se suelta sobre ti y los cielos están abiertos. Cuando nosotros desconocemos esto y comenzamos a llegar qué sé yo, por la depresión, por la angustia, por la deuda, por la situación que se está viviendo y nos unimos a esa mente colectiva, nosotros hacemos que los cielos se cierren. Cuando los cielos se cierran, quiere decir que lo que ya operó desde el Abadón, lo que ya se gestó, tuvo su manifestación en las personas porque consiguieron el propósito dañando a través de las personas, el cielo se cierra y la tierra se cierra. Entonces comienza a haber escasez. Por eso muchas veces hay escasez de lluvias. Por eso muchas veces hay escasez de producción, hay escasez de muchas cosas. ¿Por qué? Porque los cielos se cierran. ¿A causa de qué? Del pecado del hombre. ¿Ok? A ver. Entonces,
Dios quiere ampliar nuestro entendimiento en cuanto a los territorios de operación de nuestro enemigo, para que podamos destruir su obra en todas sus formas. El diablo no solamente es el príncipe de la potestad del aire, sino que también es el ángel del abismo y el príncipe de las tinieblas, ¿ok? Vamos a ver lo que dice la escritura, ¿ok? Eso está en Apocalipsis 9:11. Apocalipsis 9:11 dice, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el ángel del abismo? El Abadón y en griego se llama Apolión. Entonces, no es lo mismo el imperio de la muerte, porque el imperio de la muerte es el Seol. ¿Ok? ¿Cuál es el imperio de la muerte? Repita conmigo, es el Seol. Seol o el lugar inferior. Y el abismo, en cambio, es el lugar de maquinación de cautividad de las naciones, ¿ok? Y también es un lugar de prácticamente o sea, para que usted entienda un poquito esto, mire que es un diseño, porque normalmente siempre las películas que tienen que ver con secretos y tesoros tienen que ver con que están ocultos o debajo del mar o en cuevas o en lugares profundos. ¿Por qué? Porque literalmente Satanás es experto en esconder los propósitos, diseños, metas, qué sé yo, dones, recursos económicos. Satanás es experto en robar el diseño del hombre y capturar sus tesoros, ¿ok? Y en este caso, la casa que estamos viendo tiene que ver con tesoros. Quiere decir que si les estoy soltando esta palabra es muy seguro o es muy probable que comiencen a aparecer cosas que estaban escondidas, cosas que estaban detenidas y salgan a la luz porque estaban presas. Acá, y sobre todo a través del Seol y del Abadón. Si les estoy hablando esto es por algo, ¿no? Amén, pastor. Amén. A ver, Amén. déjame revisar algo aquí. Ahora, hay formas ya, el Seol, a diferencia, mira, el Seol, a diferencia es el lugar de los que ya murieron, ¿ok? Y el Seol es un lugar que también puede conectarse entre los vivos y los muertos. Ya les enseñé las referencias históricas y bíblicas. Les mencioné, por ejemplo, en el caso del rico y Lázaro, ¿verdad? Donde se ve la interacción entre un vivo y un muerto, ¿ok? También vimos la historia de Samuel en el tiempo de Saúl, perdón, en el tiempo de Samuel, cuando él ya había fallecido y él buscaba a Samuel para que le hablase, buscó la divina o en este caso la hechicera de Endor y prácticamente pudo hablar con Abraham, con Samuel. La diferencia está que usted debe entender que en ese tiempo estos operaban justamente en el abismo. Y en ese abismo estaba lo que era el seno de Abraham y estaba lo que era el Seol en sí mismo. ¿Okay? Cuando el Señor dice que vino y predicó a las almas cautivas, quiere decir que el imperio de la muerte, o sea, el Hades, vuelvo y repito, el imperio de la muerte, o sea, el Hades, no le quedó más que soltar a los que estaban cautivos y le dio dones a los hombres. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo Jesucristo en su obra durante 3 días y 3 noches? No se halló culpa porque se presentó ante un tribunal y ese tribunal no pudo ser hallado culpable. Entonces, él con la misma intensidad de su resurrección trajo consigo la cautividad, la muerte y los cautivos. Y dice que le dio dones a los hombres, o sea, les dio regalos, cosas que estaban retenidas, propósitos, diseños, metas. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Amén, Amén. pastor. ¿Qué les parece lo que les estoy diciendo? Muy bueno. Ok, ahora para que ustedes vean, hay algo interesante. Un ¿Y ratito. cómo reconocemos los dones, pastor? Bueno, los dones los enseña la Escritura. Por ejemplo, los dones que habla la Escritura, por ejemplo, son los dones que da el Padre, los dones que da el Hijo, los dones que da el Espíritu Santo. Por ejemplo, los que da el Padre,
bueno, los que da Jesucristo hablemos, por ejemplo, los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, ¿sí? Los dones que da el Espíritu, don de lengua, don de discernimiento, don de sabiduría, don, si vamos a entender, esos dones que estaban cautivos. Recuerde que el hombre antes, por ejemplo, después de que Jesucristo, él resucitó, ya dijo a sus discípulos, vayan a tal lugar porque van a recibir la promesa del Espíritu Santo, o sea, van a decidir el don. Cuando ellos reciben al Espíritu Santo, comienzan a hablar en nuevas lenguas y se desatan los dones en ellos, comienzan a tener manifestaciones de poder. Por ejemplo, se manifiesta, por ejemplo, también el ángel del Evangelio, cuando él en una sola prédica se liberaron 3,000, por ejemplo, 3,000 se convirtieron, ¿ok? Porque eso es algo, por ejemplo, la libertad de la cautividad es un don. ¿Ok? Entonces, no cualquier persona tiene la capacidad de predicar y hacer que una gente se liberte, por ejemplo. ¿Sí? Y eso tiene que ver mucho con intimidad. El secreto para que los dones se manifiesten es la intimidad. Si no hay intimidad, no se puede manifestar o no se puede ser hipersensible al Espíritu Santo. Eso ya requiere ayuno, oración y búsqueda. ¿Contesté su pregunta? Amén, pastor. Nosotros en Jesús tenemos las llaves del Seol y de la muerte, y las llaves nos sirven para cerrar y para abrir. Y en este caso, cuando aparece esta operación del Seol, hay que cerrarla, haciendo un decreto de autoridad de que Jesús nos ha dado ya esa autoridad. Cuando veamos esta área en regiones, cuando veamos el área de las regiones celestes, entendemos que como hijos de Dios no tenemos la necesidad de recurrir a cosas que nos ofrece este mundo, como hospitales y áreas innecesarias que nos produzcan sufrimiento, ¿sí? Ahora, quiero que entendamos algo. Hay diseños en esta tierra que están, o hay lugares que están diseñados exclusivamente para hacer que las personas estén atadas al Hades. Entre esas están lo que son centros de hechicería o casas embrujadas. Está lo que son los hospitales, porque los hospitales atan también a las personas al Hades, ¿sí? La enfermedad y la muerte. Recuerda que el Cristo venció la enfermedad y la muerte, ¿ok? Yo sé que es un poquito grueso lo que estoy diciendo porque de repente hay áreas o de repente hay alguno de aquí que está enfermo y que ha sido muy difícil de repente sanar un área de su vida. Sin embargo, esto es un diseño realmente de las tinieblas, mantenernos enfermos y mantenernos cautivos de ese tipo de vida, ¿no? Y la otra son los cementerios, ¿ok? Dese cuenta. También están los hoyos y trampas. Los hoyos y trampas son diseños, por ejemplo, creados literalmente en la tierra. Me pasó una vez a mí que yo me fui a un lugar turístico y resulta que ese lugar turístico había sido un portal y era un lugar arqueológico, pero había sido una puerta y toda la persona que se paraba allí sentía clarito como que algo lo succionaba. A mí me pasó. Entonces yo entiendo que hay lugares físicos que están diseñados para que inclusive por un paseo inocente puedas ser cautivo en una trampa, ¿sí? Espiritual. Ok, ahora quiero que entienda por qué le estoy mencionando esto de hospitales, le estoy mencionando centros de hechicería o casas de muerte o cementerios, porque los brujos o los hechiceros, ¿dónde hacen los trabajos? ¿No lo hacen acaso en los cementerios, con tierra de cementerio o con huesos de muerto? Sí, pastor, sí es. Ok, entonces, ¿qué están haciendo ellos cuando hacen este tipo? Como ellos son llaves y son puertas y ellos entienden que son puertas también por ser humanos, porque el hecho de ser humanos, ellos hacen parte del ejército celestial, tanto del caído como del redimido. Entonces, ¿ellos qué hacen? Abren esas puertas y hacen rezos, hacen cosas terribles y lo que hacen como puertas es establecer y hacer que, por ejemplo, esa persona se seque, por ejemplo. ¿Y qué hacen? Le ponen hueso y le hacen un entierro y la persona comienza a secarse. ¿Eso qué significa? Que literalmente el brujo ata a la persona al Seol y lo comienza a secar. ¿Qué les parece? Amén, pastor. Pero yo le cuento algo que a mí me pasó muchos años. Em, yo tenía un negocio y de pronto yo tuve un problema con una, bueno, con una mujer que andaba con mi marido. Entonces, y ella había sido, o sea, practica la brujería hasta el día de hoy, pero yo no sabía. Y de pronto un día que voy a abrir mi negocio, primerito encontré botado como un líquido así como de colores verdes, no sé qué. Y yo dije, como después ya me enteré de esa situación, digo,
me vinieran a botar algo en mi negocio. Entonces yo lo único que yo hice es orar. Mientras yo baldeaba, limpiaba eso y yo estaba orando. Y Amén. bueno, al siguiente día, vuelta encontré un cigarro, de esos cigarros que fuman los brujos, ¿no? Sí. Y yo cogí esto cerré vuelta a mi local y adentro yo le quemé eso y mientras eso se quemaba yo estaba orando y yo declaraba y yo decía, Señor, tú eres más que esto y si yo te tengo a ti, pues tú me vas a proteger y nada me va a pasar y nada me pasó y no me pasó nada. Amén. Entonces, Sigamos con el tema, ¿ya? Ujú. Listo. Muchas gracias por compartir. Isaías 29:4, ¿ok? Isaías 29:4. Dice, entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo. Y será tu voz de la tierra como de un fantasma. Y tu habla susurrará desde el polvo. Ahora, prácticamente el Señor condena a la ciudad de Ariel, de hecho es la ciudad de Ariel, y luego la define que es como un fantasma. Se refiere a que su voz como la de alguien que está bajo la tierra, como de alguien que estuvo vivo y habla desde la tierra de los difuntos. Miren lo que dice Job, Job capítulo 4, 16 y 17. Job 4, 16 y 17. Dice, paróse un fantasma delante de mis ojos, cuyo rostro yo no conocí, y quedo. Dice, oí que decía, dice, si será el hombre más justo que Dios, si será el varón más limpio el que te hizo. En este pasaje que habla de la vida de Job, identifica el personaje que habla como él, como un fantasma, no dice que era un espíritu de inmundo, no dice que era un ángel, sino que era prácticamente, separó un fantasma, o sea, literalmente cuando Job estaba siendo tratado tremendamente en su fidelidad, literalmente con la sarna, con todo lo que le estaba pasando, a él se le abrió el Seol, o sea, él fue literalmente invadido por el Seol para poder ser atacado. Mira, en este pasaje, Job identifica el personaje que habla con él como un fantasma. Tiene rostro de hombre, pero le es desconocido. No se le define como demonio. ¿Sí? Otro pasaje interesante lo encontramos en el libro de los Salmos, donde vemos al rey David oraba en contra de las voces de los muertos. Salmos 31:17. Dice, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. ¿Se dan cuenta? O sea, inclusive en el Seol se habla, o sea, y no habla cualquier cosa, habla literalmente los muertos, ¿sí? O sea, ¿qué le estoy diciendo? Que así como Jacob luchó con un ángel y los cielos se abrieron, también hay condiciones donde el mismo Hades se abre también en la tierra, ¿ok? La única razón por la que está interesado en que estén callados en la sepultura, hablando del rey David, es porque existe la posibilidad de que no lo estén. También vemos en la Biblia un ejemplo de la invocación de muertos cuando el rey Saúl le pidió a la divina de Endor que le hiciese venir al espíritu del profeta Samuel. Esto es un terrible pecado y de ninguna manera debemos promover o invocar alguna conversación con los muertos. Lo que tratamos de demostrar es que los muertos que se aparecen no son demonios, sino espíritus humanos, ¿ok? Dice, ¿por qué me has engañado? Tú que eres Saúl, el rey le dijo, ¿por qué me has engañado? Que tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. Eso está en 1 Samuel 28, 13 al 15. 1 Samuel 28, 13 al 15. Dice la mujer, ¿qué has visto? Y la mujer le respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella le respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro en tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Dese cuenta, ¿eh? O sea, prácticamente, literalmente hizo venir a Samuel de la muerte, ¿no? Y eso lo condena el Señor terriblemente. Son cosas que no debemos hacer, pero hay gente que sí lo hace, ¿ok? Vemos con claridad que el que viene de entre los muertos es el profeta Samuel. Quizás lo vio la divina como un espíritu lleno de resplandor de Dios, puesto que lo confunde con un Dios, pero desde luego no es un demonio disfrazado. Ahora bien, vemos la historia y nos damos cuenta con estos versículos que le di que la palabra habla también de fantasmas o habla de espíritus de fantasmas que son espíritus humanos, ¿ok? Ahora, la respuesta a la pregunta que me hicieron al inicio, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo y cómo tratar en cada cosa, no? Si es un ángel, pues tengo que
de hecho ya les di esa prédica, tengo que desatar al ángel o pelear con el ángel hasta que suelte su bendición, ¿verdad? Yo les dije que tenemos un paralelo, Blanquita no ha estado en esas enseñanzas, pero tenemos un paralelo. El Señor ha puesto con nosotros también un ángel y muchas veces ese ángel no ha soltado la bendición que el Señor ya nos dio, porque nosotros no hemos peleado esa batalla también en los cielos. Debemos también pelear esa batalla en los cielos. Los cielos los arrebatan los valientes y solamente los valientes y los violentos, los que pelean con violencia espiritual, los que tienen un nivel más profundo de búsqueda en Dios, se le van a soltar tesoros, que inclusive lo tienen ángeles, ¿sí? Segundo, para pelear con demonios, pues es sencillo. Echar todo demonio en el nombre del Señor Jesucristo, y el género que no sale, pues ayuno y oración, ¿ok? Y en cambio los espíritus cautivos se les ordena a los ángeles que los lleven cautivos a sus moradas eternas, ¿ok? Si hay, por ejemplo, un espíritu por ahí que le mueve las cosas y usted ve que eso es un espíritu humano, pues lo correcto que tiene que hacer es, Señor, dígale, le ordeno en el nombre de Jesús, ordeno a los ángeles que lleven cautivos a sus moradas eternas, ¿sí? Que los lleven cautivos a sus moradas eternas, ¿ok? Ahora es tremendo porque cuando hablamos del Seol o hablamos de cómo opera o cómo se manifiesta en la tierra, pues puede ser a través de homicidios, cuando hay derramamiento de sangre, mucho ha habido realmente en la ciudad y en el país, ¿ok? Cuando hay la mano de alguien, un hechicero o una persona que practica prácticamente en la comunión con los muertos o no recuerdo cómo es la palabra de la persona que habla con los muertos, mediums, ¿sí? Todo aquel que sea medium, ¿sí? Y literalmente son puertas eternas y la otra razón por la que se manifiestan o se manifiesta el Seol es a causa del pecado y la desobediencia, ¿ok? Ahí les estoy enseñando 3 razones por las cuales se puede manifestar el Seol. El Seol también nos puede traer lazos, como yo digo, a veces caemos por inocentes en cosas, pero no inocentes porque no seamos culpables, sino por ignorancia. Entonces la ignorancia muchas veces hace que estemos cautivos, ¿ok? Esa cautividad impide que el hombre tenga sus dones, impide que el hombre tenga sus propósitos, sus diseños, ¿sí? Entonces, para recapitular, como una conclusión, el príncipe de las tinieblas opera también sobre los cielos, sobre el segundo cielo, y es el príncipe, perdón, de la potestad del aire. Pero su campo de operación y el ángel del abismo es también Satanás y es Apolión, ¿sí? Que están en las partes más profundas de la tierra. Ese lugar lo vino a conquistar el Señor, ¿sí? Durante 3 días noches, predicó a las almas cautivas y los que estaban presos, los dones que estaban presos se le fueron repartidos a los hombres y los que estaban cautivos fueron llevados al paraíso ese tiempo con él. Y por esa razón ustedes se recuerdan que cuando Jesucristo resucitó, dice que cuando Jesucristo murió, perdón, o resucitó, no me recuerdo, creo que, a ver, que la tierra tembló, dice que la tierra tembló y algunos muertos resucitaron. No sé si recuerdan ustedes, déjenme ver. Vamos a ver el versículo. Ok, sí. Eso está en, a ver. Mateo 27, abra un ratito a ver si está en Mateo 27. Mateo 27 al 45, déjame ver. Un ratito. Ok, sí, vamos a leer del verso 50. Dice, más Jesús habiendo clamado a gran voz entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Sí ven? O sea, el día que el Señor Jesucristo murió fue tan tremendo porque el impacto de su muerte literalmente no solo dividió el templo, no solo dividió las rocas, sino que abrió los sepulcros, ¿sí? Y los santos que habían muerto, que estaban durmiendo, dice que resucitaron. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Dice, y muchos cuerpos de los santos que se habían dormido se levantaron, dice, y saliendo de los sepulcros,
después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y le aparecieron a muchos. O sea, salieron de los sepulcros, estaban muertos, y él en resurrección y vida resucitó aún el día que él, o sea, el día que el Señor dice, entrego mi espíritu, ese día se partieron las rocas, se partió el velo, las tumbas se abrieron. Yo no sé si se llega a entender el poder de entender cómo es que operaba el Seol, y literalmente inclusive había santos que estaban presos en la muerte, aún muertos físicamente, que no era el tiempo para que estén muertos, y el Señor le devolvió el tiempo para que vivan lo necesario y les dio los dones para que se ejecutaran, porque hay gente que inclusive muere antes de tiempo. Y el Hades y el Abadón se encargan de que la gente pierda su propósito, pierda sus años, pierda su vida. ¿Cómo la ven, chicos? Interesante, pastor. A ver, Sonia, no he dicho nada toda la noche, Sonia. ¿Qué piensa? Pastores, que como no me conecté a las otras prédicas, me está costando entender todo, pero sí lo veo muy interesante y sí es muy cierto con todo lo que usted nos ha estado enseñando últimamente. Ok. Ari, ¿y tú? ¿Qué tal la enseñanza de ahora? Mari Marce. Viendo, sí, literalmente, yo sí me daba cuenta de esas cosas. Sí, y ahorita me quedó más claro con los versículos y todo que me ha dado y eso, de los Ok. hospitales y todo eso que yo paso ahí, sí me he dado cuenta de muchas cosas. Sí, es tremendo, porque literalmente los hospitales son lugares que atan a la gente al Seol en enfermedad y muerte. Porque mira, más allá de que la gente llegue enferma, que suele pasar y que ya viene, eso es por una condición también de pecado o situación que haya pasado, a veces inclusive en los mismos hospitales enferman a la gente. Sí, así es. ¿Sí? Un mal diagnóstico o una palabra mal dicha y la gente se echa a morir, por ejemplo. Entran en cuadros de depresión. Entonces, literalmente los hospitales son lugares espirituales muy terribles. Lógicamente no estoy diciendo que no se deba usar un hospital, por si acaso, ¿no? No estoy diciendo que no se deba de alguna manera cuando sea necesario en una emergencia. O sea, toca, porque ¿quién te saca de un cuadro cuando estás asfixiándote o muriéndote? O sea, tienes que de ley asistir a un lugar donde pueda ayudarte. O sea, no estoy en contra de los hospitales ni tampoco de la medicina. Lo que estoy en contra es de cómo opera el sistema y cómo se manifiesta de tal forma que el único objetivo es dañar. ¿Sí? Y Ahora, prácticamente es cuestión de la persona. así es, A lo exactamente. largo, a lo largo viene Así a ser. es. Sí, recuerden que, por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo tenía al médico que lo acompañaba, que era Lucas. ¿Sí? Entonces, si Lucas lo acompañaba y era un médico y él lo atendía porque tenía problemas en sus ojos, entonces el problema no era la medicina, sino quién la operaba. Y hay gente que alejada totalmente de Dios, la forma en que opera es terrible, y es prácticamente gente que literalmente hace convenios con las tinieblas y de hecho hacen pactos, porque por ejemplo uno como médico cuando se gradúa hasta hace un pacto para que el famoso, no sé si actualmente lo hagan, pero era el famoso, ¿cómo se llama este? El de Esculapio, No recuerdo. la declaración de Esculapio que tenías que hacer como un juramento, ¿ok? Entonces, prácticamente lo que les estoy enseñando es tremendo. Quiero que entiendan entonces que el Seol opera, ¿sí? Y que hay áreas hoy paralelos que tenemos con ángeles, que ya les he enseñado. Ahora les estoy enseñando cómo operan en parte los espíritus, que la mayoría ya sabe eso, pero ahora les estoy enseñando también cómo operan los muertos, ¿ok? Y que inclusive la única forma de abrir esta puerta es que otra persona viva abra, sea una puerta o un portal, o inclusive algo que hacemos nosotros o los seres humanos que puede literalmente atar. El Seol también manda lazos o trata de atacarnos. De hecho, por ejemplo, no tengo ahorita los versículos bíblicos, pero hay porciones bíblicas donde enseña que el Señor literalmente, hay ciertas ocasiones en las que el Señor permite que las personas entren en el Seol. ¿A causa de qué? De la desobediencia, a causa de que se les habló y no escucharon. Entonces el Señor mismo los entrega al Seol, se los entrega al infierno. ¿Sí? ¿Sí? El Señor, por También, ejemplo, pastor.
el Señor, por ejemplo, le dice, me recuerdo que hay un versículo también que le dice de Himeneas y no sé quién, a ver, que dice que se los entregues a Satanás para ver si así se arrepienten. A ver, déjame ver, espérate aquí. O sea, inclusive es tremendo porque el Señor mismo enseña que se les debe entregar a Satanás, verás. Aquí dice en primera de Corintios 5:5, dice, entregad ese tal a Satanás para la fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Para qué? Entrégaselo, o sea, despójalo, deséchalo, bótalo inclusive de la iglesia, porque eso es lo que le estaba diciendo, bótalo, entrégalo a Satanás y que ya, o sea, que se desprendan sus carnes y que en medio del desprendimiento de sus carnes se entienda la salvación del Señor. O sea, qué tremendo, ¿ah? O sea, hay gente que estando en la iglesia, porque en Corintios habla de los pecados inmorales y sexuales que estaban teniendo, inclusive dice que el hijo de un señor prácticamente se había juntado con la esposa de su padre. Entonces dice, ¿cómo van a permitir eso? O sea, ¿qué hace eso? Abre el Seol. Las iglesias quedan presas del Seol. Lo que se suelta hace que lugares queden presos del infierno y del Seol. Así opera el mundo espiritual. Entonces, hay iglesias que están pactadas en el Seol, hay familias que están atadas en el Seol, hay propósitos y diseños que están cerrados en el Seol, hay dones que están encerrados allí. Entonces, ¿qué debo hacer para que esto se abra? Pues orar y pedir porque el Señor nos dio autoridad, porque sé que Él venció la muerte y le dio dones. Entonces, Señor, dice la Escritura, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Si alguno quiere un don, pídalo y se lo daré. Sí, entonces, ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Que si recibes el don, no esperes que el don llegue y tú no practiques el don, tienes que ejercitar el don. ¿Ok? Por ejemplo, si a mí me llega un don, yo tengo que ponerlo en práctica en la obra del Señor, ponerlo en práctica cuando ministro a una persona, cuando voy a orar por un enfermo, porque si no, entonces, ¿para qué pedimos los dones? Porque el don no puede ser de beneficio personal, el don es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? ¿Cómo pelear mi batalla en el área de la fe o del área de Dios? Pues pelear hasta que esa bendición se suelte. Ya lo vimos con Jacob. ¿Cómo pelear ante un demonio? Pues echándolo fuera. Y si no se va, vigilia, ayuno y oración hasta que este género salga. ¿Ok? Porque hay géneros que no salen solamente con decir, Señor, fuera en el nombre de Jesús, no sirve. Necesitamos tener un entendimiento. Por ejemplo, yo no voy a pelear con un demonio raso y me toca pelear, por ejemplo, con un demonio ya de rango, como Jezabel, como Pitón, como Apolión, como en este caso, ¿cómo se llama el del orgullo? Bueno, hay muchos espíritus inmundos, pero uno tiene que tener sabiduría para saberse meter en esas áreas. Y si nos toca encontrarnos con algo referente a los muertos, ¿sí? Pues tenemos que orar para que ellos por ángeles sean llevados cautivos al lugar de su cautividad, al lugar de su morada. Otra que hoy se utiliza también en los dones del Espíritu, que a veces te muestra el Espíritu Santo dónde están hechos, por ejemplo, los entierros. Y una vez me acuerdo ministrando con mi mamá, había una persona que estaba enterrada y se estaba muriendo, y orando con mi mamá, y le pedimos al Espíritu Santo, y mi mamá le dijo, vaya, busque en tal lugar en su patio, debajo de tal cosa, ahí hay un entierro. La persona fue, sacó eso, y cuando se dio cuenta, ahí estaba el entierro, ¿ok? Y eran huesos de muerte. Y tuvimos que desechar eso, anular eso, y liberar la casa, y la persona pues cambió, la situación de la persona cambió, ¿ok? Entonces, no es lo mismo trabajar o entender ángeles, no es lo mismo entender demonios, y no es lo mismo entender también espíritus humanos que también se manifiestan como fantasmas. Y yo realmente me estoy desayunando esto porque aunque yo lo he leído antes, no había tenido claridad como ahora. El tiempo que se abrió ahora es justamente para que lo podamos entender. Entonces, no sé qué les pareció lo que les enseñé hoy. Amén, pastor. Pastor, ¿y cómo se reconoce un demonio? Bueno, ahí está el discernimiento de espíritu por un lado, tienes que activar el discernimiento de espíritu, y por otro lado, cuando es un espíritu, pues te ataca en la noche, se te monta encima, un espíritu, tú lo sientes como un frío, lo sientes en el espíritu que es un espíritu inmundo, lo ves con dientes, lo puedes ver. En cambio, un espíritu humano, pues aparece el espíritu humano, aparece, o sea, aparece en forma de niña, en forma de hombre, ya lo vimos en la escritura, ¿no? Vimos que aparece en forma de hombre, aparece en forma de fantasma se puede decir, de una morfología humana, se puede decir, ¿no? Ahora, exactamente cómo,
No lo sabría porque no tengo mucha experiencia en esa área, pero les doy la enseñanza para que ustedes, de realmente, si algún momento pasan algo así, ustedes van a saber cómo actuar. Por eso les estoy enseñando esto. Amén, Pastor, pastor. Dígame, Sonia. usted nos está preparando porque eso va a ser, a ver, esto es lo que está sucediendo en este mes, lo que nos va a suceder. No. Yo les estoy enseñando porque esta es la puerta que se abre, o la puerta que se abre tiene que ver con Isaacar. Isaacar tiene que ver con una casa de entendimiento de tiempos. Ahora, es imposible entender los tiempos y yo no entender qué se está moviendo en esta temporada. Entonces, si algo se mueve en esta temporada, quiere decir que el Seol está trabajando para traer lazos y atarnos, ¿ok? El enfoque propiamente dicho de lo que estoy diciendo es porque me preocupa la ciudad. Ese es mi enfoque realmente. No es lo que está pasando, sino lo que ya ha pasado. Por ejemplo, los derramamientos de sangre que hay en la ciudad, ¿sí? Y eso que nosotros oramos por la ciudad, ungimos la ciudad, pero veo que eso se está replicando. Entonces, esa es mi preocupación. Entiendo que ustedes deben entender que si algo se está moviendo en mi entorno, ¿qué lo está moviendo? ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, sí, hay sicariato, pero ¿qué espiritualmente está pasando? Se está manifestando el Seol en derramamientos de sangre y está pactando la tierra con sangre para que siga habiendo más derramamiento de sangre. Y eso es lo que quiero orar hoy. Por eso estoy dando esta enseñanza. ¿Se entendió, Sonia? Sí. Okay. Sí. Y eso, lo de orar, vi que en Guaquillas también lo está haciendo la iglesia, una iglesia cristiana. Mañana Sí. me parece que... Sí, entonces vamos a orar y sobre todo, ¿por qué elegí un día viernes para hablar esta palabra? Ya saben que yo les he enseñado que son puertas espirituales. Los días viernes al caer el sol, hasta el sábado caer el sol, es un Shabbat y es una puerta espiritual. No solamente es un descanso o un reposo, es una puerta eterna que se abre. Entonces estoy soltando esta palabra en una puerta eterna para que también nuestra voz sea escuchada en esta puerta eterna y podamos también orar por la ciudad y que haya paz y calma y que no haya más derramamiento de sangre. ¿Ok? Pastor, una pregunta. Tal vez en este que ya está por terminar el año, tal vez no piensa usted hacer así mismo, repetir de nuevo lo de la unción que hicimos la vez pasada. No necesariamente, porque eso se le pregunta al Señor. No puedo solamente salir por salir. La vez pasada fue porque el Señor me envió a hacerlo. Entonces ahí tenemos que orar y pedirle al Señor qué debemos hacer. No siempre debe ser las cosas por repetición. Debemos pedir dirección. Ah, ya. Sí, Ya. siempre se pide dirección. Realmente estoy pensando en hacer una pequeña escuela. No sé ni el tema, porque estoy sintiendo hacerlo, pero veo que el Señor preparó esto ahora, porque no es algo que yo haya buscado o como les digo, que yo haya tenido como la enseñanza como tal. Es algo que hasta yo me estoy desayunando con lo que les estoy enseñando. Entonces sé que es el Espíritu que lo está mostrando, ¿ya? Y sobre todo en un tiempo de entendimiento, ¿ok? No sé cómo lo vamos a hacer, no sé si lo voy a hacer, no sé cuándo lo voy a hacer, porque a veces pasa así, el Señor me dice tal cosa y solamente en eso yo me muevo. Trato siempre de recibir instrucciones, ¿ok? Bueno, vamos ahora. ¿Quién me va a acompañar a orar? María Fernanda. Listo. Ok. ¿Me va a acompañar su esposa entonces? Amén, pastor. Ok. María Fernanda, ¿qué le pareció la enseñanza de hoy? Uy, es hermoso todo lo que se aprende con Dios y para estar más, o sea, ponernos la armadura y estar más. Para guerrear, pastor. Sí, de hecho somos una casa guerrera, entonces con mayor entendimiento. Así que, por ejemplo, en este caso, María Fernanda, como ella es intercesora, con mayor razón esta palabra tiene que ser de mucho, como es de mucha enseñanza y de mucha aplicación, sobre todo los que oramos, ¿sí? Entonces hay que saber Amén. si hay que orar para que suelte el ángel, si hay que orar para que suelte el demonio, si hay que orar para que lo que opera desde el Seol, no tanto los muertos, porque por último, el Seol es el reino de la muerte, ¿sí? Y es el reino del temor y de la muerte. Entonces, ese no necesita los muertos para manifestarse. Esa es la muerte viva manifestándose. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo no quiero que se enfoquen en los espíritus de los muertos o los que ya murieron. No es el punto. El punto es cómo opera el Seol y cómo puede proyectar el Seol hacia la tierra. ¿Sí? Es una forma de manifestación, pero lo que pasa es más potente. O sea, es el mismo reino de la muerte, que es el Seol, está encima de la creación, está encima de los hijos de perdición y está encima de los hijos de Dios queriendo truncarles el camino, los sueños, las metas, las visiones,
y inundándolos de temor. ¿Ok? Eso quiero que ustedes lleven. O sea, no quiero darles una clase para que ustedes entiendan de que los muertos vienen a la tierra. No tiene sentido eso. Estoy hablando de que como el Seol es tan tremendamente operante que busca inclusive manifestar su dominio sobre la tierra. Y ahí es donde debemos entrar como hijos de Dios. ¿Ok? Pastor, lo que hemos aprendido nosotros es que, o sea, siempre vamos cerrando puertas. Mientras más conocemos la palabra, vamos cerrando más puertas, vamos cerrando. Amén. Mm, Amén. Esa es la pero, palabra correcta. mm, pero asimismo el enemigo está pendiente a ver si de alguna endija nosotros Por eso es dejamos bueno. un poquito abierto. Por eso es bueno entender los tiempos. Por eso inclusive les estoy enseñando esto porque sé que es algo que viene más que de parte de Dios, viene del tiempo y la temporada. O sea, la casa de Isaacar habla de eso. Entonces, y ese es el reloj profético que nos dejó el Señor y nos permite tener entendimiento en las temporadas. Entonces, muchas veces los cielos se cierran para inclusive los hijos de Dios a causa de esto. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Necesito cielos abiertos en ustedes, pero tienen que tener entendimiento. Ahora, ¿cómo reconozco todo esto? Pues estudiando las casas. ¿Cuáles son las casas? La casa de Judá, vimos la casa de Simeón, vimos la casa de Neftalí, vimos la casa de Leví que pasó, vimos la casa de Isaacar. Entonces, si yo entiendo las temporadas, el Señor me va a mostrar qué se está manifestando. ¿Ok? Entonces, hay algo muy importante que la Escritura dice que no hay nada nuevo debajo del sol, que ya todo fue manifestado y todo fue hecho, todo se repite. Entonces, si todo se repite, si todo ya fue hecho y ya no hay nada nuevo, sino que todo está manifestado desde antes del tiempo, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que estar apercibido? ¿Qué se está moviendo para ese tiempo? ¿Ok? Debo ser entendido en el tiempo. ¿Qué se está moviendo para esa temporada? No hay nada nuevo. Por ejemplo, qué sé yo, para la siguiente temporada puede que se mueva el espíritu de Jezabel y tú no lo sabes. ¿Qué debes hacer? Pedirle al Señor, Señor, ¿qué se mueve para esta temporada? Tal cosa. Ah, listo. Es tal cosa, la forma de atacar esto es de esta forma. ¿Cómo se ataca, por ejemplo, al Hades? Pues el Señor dijo que Él mismo venció al Hades y a la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Si el Jesucristo de la gloria ha conquistado y con su misma sangre, con su mismo sacrificio, abrió las puertas del Hades y llevó cautivo a la cautividad. Entonces, ¿cuál es mi secreto realmente? Entender el principio de la resurrección, emprender el principio de la sangre. Por ejemplo, esa temporada sería excelente para tener pan y vino en la mesa. ¿Por qué? Porque el vino es la sangre. ¿Sí ven? Entonces, si yo entiendo lo que se mueve en la temporada, ya tengo el arma para vencer para esa temporada. Eso es lo que les estoy enseñando ahora. Amén. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo les enseño, yo no les enseño aleatoriamente. Yo les enseño por temporada. Y las herramientas que reciben para temporada son las herramientas que tienen para vencer durante 30 días. Amén. Amén. ¿Ok? Listo, vamos orando. Entonces, María Fernanda va a orar también conmigo. Y vamos a cerrar pues esas puertas aquí en la ciudad. Voy a orar para que esas puertas sean cerradas porque el Señor dijo que teníamos las llaves de la muerte y de Hades también. Entonces, que se cierren esas puertas y que no haya ese tipo de violencia o que se controle, que se mitigue o que salga de esta ciudad y que la ciudad no pertenece al Hades. Aunque haya sido fundada en una fecha que tiene que ver con la muerte, no aceptamos la muerte en la ciudad. Ni en los negocios, ni en el atraco, ni en las vacunas, ni con el sicariato. ¿Ok? Entonces yo voy a orar eso, ¿ya? Y María Fernanda va a orar para que se manifieste el reino de los cielos en la tierra, para que se manifieste su justicia, su amor, para que se manifieste, que se levante la autoestima de las personas, que se levante la autoestima de la ciudad, que el reino de la resurrección se manifieste en Arenillas. Eso va a orar, ¿ya? Que la resurrección se manifieste. Y ahí terminamos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Señor, por este tiempo, esta temporada. Declaramos en tu nombre, Señor, con esta enseñanza, pues, que también estoy aprendiendo yo, Señor, pues te doy gracias por tener ese entendimiento, gracias por enseñarme, gracias por mostrarme, Señor, que así como opera el espíritu de las tinieblas y de las regiones celestes en el segundo cielo, también opera en los lugares profundos y en el abismo. Señor, que todo lo que el Hades, los lazos, los ligamentos, lo que ha atado la lengua, lo que ha atado el corazón, lo que ha atado los intestinos, los pulmones, las piernas, cada parte de nosotros o de la misma ciudad, Señor, no tenga más operancia.
Oramos en el nombre de Jesús para que el reino de la vida se manifieste y que tú te establezcas, Señor, en la congregación, con los hermanos y en la ciudad. Oramos, Señor, para que sea derribado, Señor, y hagas memoria inclusive de ese ungimiento que hicimos en la ciudad y sea levantada esa sangre que ha sido derramada, Señor. Mira el dolor causado a las familias, porque más allá de que sea una persona que haya fallecido, quedan niños huérfanos, quedan esposas, Señor, sin esposos, quedan, Señor, padres sin hijos, Señor, y ese dolor es incontenible, es inagotable, es un dolor que no se puede comparar con nada. Padre, ten misericordia de esta ciudad. Ten misericordia de aquellos que inclusive está puesto ya en su frente un sello de muerte. Y oro, Señor, para que tengas misericordia. Oro, Señor, para que muevas, Señor, tu corazón, para que muevas el corazón de esas personas a buscar tu nombre, para que muevas, Señor, nuestra ciudad del lugar que está. Saca, Señor, nuestra nación del Seol. Saca nuestra nación, Señor, de las maquinaciones del abismo, de lo que está haciendo, Señor, trayendo muerte, trayendo destrucción, Señor, a nuestra tierra, a nuestra ciudad. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos para que sea quitado de en medio de nosotros eso. Señor, porque tú dices que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no prevalecerán en la ciudad. Señor Dios mío, nosotros nos diste esa autoridad, pero tú fuiste el que venciste en esa cruz. Contigo, Señor, se partió el velo en dos, contigo se partieron las rocas y contigo se abrieron las tumbas. Señor, que tu sangre haga memoria en esta hora, Señor, y se abran, Señor, las tumbas de aquellos que estaban muertos, hablando de su espíritu muerto, que sea suelto, Señor, para que escuchen tu nombre, para que salgan de muerte a vida, para que tengan conciencia, Señor, aún en esa conciencia cicatrizada, ya conciencia de ti, Señor, y puedan venir a la luz, puedan venir a resurrección aquellos que estaban muertos en vida. Señor, que las operancias del Seol no tengan más efecto, que toda brujería, hechicería, que todo lo que el hombre mismo a través de la muerte del sicariato ha pactado a la tierra, Señor, no responda más a eso, que sea levantada la sangre. Señor, no estamos físicamente en ese lugar, no hemos ido físicamente a esos territorios, pero en el espíritu, Señor, que sea levantada, Señor, esa sangre en nuestra ciudad, en Arenillas, que sea levantada ese espíritu que ha sido invadido, ese espíritu de muerte en nuestra ciudad. Ten misericordia, cuida a nuestros hermanos, cuida a la gente, cuida a los hijos de Dios que buscan tu nombre, que no sean tocados por tales plagas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y oro, Señor, para que sea restituida, Señor, la vida en esta ciudad. En el nombre de Jesús de Nazaret. María Fernanda. Bueno, en esta noche quiero pedirle a nuestro Padre Celestial que escuche esta oración que vamos a hacer con el corazón, Padre bendito, que no solo aquí en Arenillas, sino en el Ecuador está pasando tantas cosas, Padre bendito, que tú seas el protector de todo nuestro país, Papito Dios, que tú seas el que guarde de esas familias que han muerto tantas personas, Padre bendito, y como acabo de decir el pastor, es un dolor tan grande, Padre bendito, y oro especialmente por el policía que le mataron este día. Yo vi como Padre bendito la mujer sufrió, Padre bendito, que tú seas dándole fortaleza a esas personas, a la esposa del policía, igual a las personas que aquí en Arenillas pasó ese inconveniente, que tú seas, Padre bendito, cal- eh, cubriendo, Padre bendito, de ya tanta maldad que hay en este mundo, Papito Dios. Te pedimos de todo corazón, Papito Dios, que tú seas el que nos guarde y nos cuide a cada hermano que está aquí, que están presentes en esta oración, guárdalos y cuídalos en sus hogares, en nuestro hogar, aquí en este barrio, que tú seas el protector, Padre bendito, de cada uno de nosotros, de nuestros familiares que están en diferentes partes del Ecuador. Tú sé el protector, Papito Dios, de ellos. Y Padre bendito, pedirte que aquí en Arenillas ya cierres esas cosas malas que están pasando, Papito Dios. Guarda, ya no permitas que pasen esas cosas. En este día te pedimos, te suplicamos, Padre bendito, que tú seas el que nos guarde a cada uno de nosotros. Eso te pido a través de tu Hijo Jesús. Amén. Señor, que se suelte el espíritu de resurrección sobre nuestro país,
que se suelte el espíritu de resurrección sobre el presidente. Oramos por el presidente, Señor. Él está recibiendo el país también en un mes, Señor, donde toda maquinación se está levantando para tratar de destruir nuestra nación, y oramos que nuestra nación no pertenece a lados, pertenece a Cristo, ha sido comprada y redimida por la sangre de Jesucristo. Oramos, Señor Dios mío, para que haya un cambio, Señor, no solamente de gobierno, sino de ángeles que sostengan la presidencia, que sostengan a los que están en eminencia, a los que están en autoridad. Oramos por el alcalde, Señor, aún, Señor, por los recursos que han sido detenidos, por la forma en la que tal vez no puedan financiar cosas en esta hora, Señor, que haya un canal de bendición sobre él, sobre su vida. Miren que mientras estoy orando, el Señor me muestra al alcalde y oro por él, oro por su esposa, Señor, porque siento que tiene como en su pecho una desesperación, y oro, Señor, para que tú le des paz, para que le des calma, y que las riquezas de la tierra, Señor, que personas, Señor, que puedan, Señor, de alguna manera financiar lo que estén haciendo, Señor, se abra en el nombre de Jesús. Señor, quita toda corrupción y toda mano que intente, Señor, anular el servicio y el trabajo que están haciendo las personas en eminencia, Señor, cualquiera que sea, Señor. Ellos serán responsables de sus actos, pero a nosotros como hijos de Dios nos compete orar por nuestras autoridades. Y yo oro por él, oro, Señor, por esta ciudad, oro, Señor, para que no sea pactada más nuestra ciudad con este tipo de obras del Seol, sino que tu mano, Señor, se manifieste en gloria y autoridad. Asimismo en los militares, asimismo en la policía, asimismo, Señor, con los fiscales, asimismo con toda nuestra ciudad. En el nombre de Jesús y nuestro país. Amén. Ok, chicos, Amén, pastor. espero que de veras haya sido de muy buena herramienta lo que les di hoy. Sí, amén, pastor. Toca seguir reforzándonos y disculpen que estuve nerviosa. Amén, Primera vez que pastor. oro delante de personas, pero bueno, que Dios nos sea el que nos guarde a todos, porque es un país que estamos en peligro, todo el país está en peligro, ahora sí. Amén. Pero el ángel del Señor nos sostiene ahí, con fe. Amén. Amén. Sonia, ¿qué tal? Poderosa, pastor, muy reflexiva la palabra de hoy. Y estuvo muy Ok. bonito. Creo que Blanquita, ¿qué tal? ¿Sí tuviste respuesta, Blanquita? Perdón, ¿me decías algo, Sonia? ¿Te interrumpí? creo que Amén, esta hora todo muy bueno. estamos viviendo. Amén. Espero, Blanquita, que haya sido herramienta para tu vida también. Eh, sí, Amén. bastante, bastante. Listo. Francis, ¿estás ahí, Francis? Tatiana, Mari, ¿sí fue herramienta para ustedes? Sí, súper, súper. Listo. Bueno, Cierto. déjeme Quedó que más ¿te quedó más claro? ¿Qué te quedó más claro, Tatiana?